Metro 2033. Han pasado 20 años desde que el Sol dejó de salir. La superficie del planeta, arrasada por la Tercera Guerra Mundial, se ha convertido en un desierto helado y radiactivo. Donde antes se alzaban parques, monumentos y avenidas, ahora solo hay escombros. La humanidad, o lo que queda de ella, se ha refugiado bajo tierra. En las entrañas del antiguo metro de Moscú, las estaciones abandonadas se han transformado en ciudades improvisadas. Los túneles que antes conectaban destinos, ahora sostienen vidas. En la estación VDNKH, la rutina era lo único que ofrecía una ilusión de normalidad. Bajo la luz débil de bombillas moribundas, los supervivientes se aferraban a lo cotidiano, pero el miedo siempre estaba presente. Los mutantes acechaban, y los túneles que alguna vez fueron refugio ya no lo eran. Artyom tenía 24 años, había nacido en la superficie, pero no recordaba nada de ella. Su infancia, su juventud, su mundo entero transcurría entre los muros agrietados de la estación VDNKH. Allí, bajo tierra, la vida era dura pero estable, hasta que una mañana todo cambió. Hunter apareció en la barricada. Era un viejo amigo de su padre adoptivo y miembro de la Orden Espartana, una hermandad de guerreros que juró proteger el metro de cualquier amenaza. Cuando Artyom y su padre salieron a recibirlo, no estaban solos. Una horda de nosales los había seguido. Estas criaturas, parecidas a ratas mutantes del tamaño de un hombre, no eran especialmente resistentes, pero su velocidad era letal. Y lo peor, siempre llegaban en manada, como una ola de carne y dientes. El enfrentamiento fue brutal. Garras, disparos, gritos. Pero finalmente, la estación resistió. Con la amenaza contenida, Hunter habló y les dijo que los oscuros habían abandonado la superficie y se estaban acercando. Nadie sabía qué eran exactamente. Algunos decían que eran el siguiente paso en la evolución humana, pero todos coincidían en algo. Los oscuros no necesitan armas. Eran presencias que se infiltraban en tu mente, distorsionaban la realidad y sembraban el pánico sin necesidad de tocarte. Antes de partir para investigar sus intenciones, Hunter hizo algo inesperado. Le entregó a Artyom su tarjeta de identificación y le dijo: si no regreso al amanecer, ve a Polis, busca a Miller y cuéntale lo que está ocurriendo. Artyom asintió. No sabía que ese gesto marcaría el inicio de un viaje que cambiaría su destino y el de todas las personas de Metro. Hunter no regresó y Artyom no podía ignorar la promesa que le había hecho. Desde que los oscuros comenzaron a moverse por los túneles, la estación vivía en un estado de alerta permanente. Ahora el destino de la estación descansaba sobre los hombros de un joven de 20 años, con una tarjeta de identificación en su bolsillo y la voz de un guerrero resonando en su memoria. Salir de la estación no fue sencillo. Las rutas estaban vigiladas y cualquier intento de abandonar la estación era motivo de sospecha, pero el azar le ofreció una salida. Se necesitaban guardias en Riga y Artyom se unió a una de las vagonetas que partían hacia allí. Era la primera vez que cruzaba el umbral de su hogar. El túnel, oscuro y silencioso, parecía una herida abierta en el vientre de Moscú. Cada paso le alejaba de la seguridad de su casa y cada sombra parecía observarlo. Entonces ocurrió algo. En medio del trayecto, él y los demás pasajeros perdieron el conocimiento. Fueron solo unos segundos, pero en ese lapso, Artyom tuvo una visión. Veía cómo sus compañeros caían uno por uno bajo las garras de un oscuro, y cuando la criatura se le acercó a él, despertó de golpe, justo a tiempo para ver cómo una manada de nosalis se les abalanzaba. Fue Artyom quien reaccionó primero, defendió a sus compañeros, los despertó y juntos repelieron el ataque. Al llegar a Riga, el rumor de que Artyom era inmune a los poderes mentales de los oscuros se propagó. Un rumor exagerado, pero que llegó a oídos de Bourbon, un curtido viajero con fama de problemático, y le propuso un trato. Si me acompañas a la estación seca, te daré mi AK-47. Artyom dudó. No confiaba en él, pero Bourbon conocía los túneles como la palma de su mano y seguirlo significaba
acercarse a Polis. El trayecto fue una pesadilla. Cruzaron cementerios subterráneos. Caminaron por la superficie helada esquivando a los demonios, criaturas aladas capaces de despedazar a un hombre en segundos, y se enfrentaron de nuevo a los oscuros. Pero esta vez fue algo distinto. Los oscuros no atacaron, no se mostraron hostiles, parecían querer guiarlos. Pero ¿por qué querrían esas criaturas que continuaran su viaje? Poco después, Bourbon fue capturado por bandidos. Su fama de deudor lo alcanzó y lo asesinaron sin piedad. Fue entonces cuando Artyom conoció a Khan, un hombre enigmático, con conocimientos que iban más allá de lo racional, un nuevo aliado y quizás el único capaz de entender lo que realmente estaba ocurriendo en las profundidades del metro. Artyom había aprendido a convivir con el peligro. Los mutantes eran parte del paisaje, pero lo que ocurría alrededor de Khan escapaba a toda lógica. Khan no era como los demás. No solo sobrevivía en los túneles, parecía entenderlos, como si escuchara voces que los demás no podían oír. De él, Artyom aprendió cosas que nadie enseñaba, como evitar las anomalías, esferas flotantes que vagaban por los pasillos del metro, cargadas de energía letal, pero no distinguían entre hombre o bestia, y tocarlas significaba morir al instante. Y luego estaban los fantasmas, almas atrapadas, condenadas a vagar por los túneles eternamente, ya que después de la guerra, el cielo, el infierno e incluso el purgatorio habían sido reducidos a cenizas. Khan decía que era una penitencia justa, que los túneles eran el reflejo de nuestros pecados. Cada sombra, cada susurro, era un recordatorio de lo que habíamos perdido. Juntos llegaron a la estación maldita, pero la ruina ya se había instalado allí. Los Nosalis atacaban sin descanso. Los pocos supervivientes estaban atrincherados y la única opción era demoler los túneles de acceso para sellar la estación. Artyom sabía que si esa ciudad caía, su hogar podría ser el siguiente, y les ayudó. Y aunque la batalla fue feroz, al final resistieron. Khan decidió quedarse con los supervivientes y antes de separarse, le dio un último consejo a Artyom. Ve a la armería y busca a Andrew, el herrero. Él te ayudará. La estación armería era vital para la supervivencia de Metro. Allí se fabricaban la mayoría de armas y por eso estaba bajo la vigilancia obsesiva de los comunistas. La paranoia reinaba. Se hablaba de espías, traidores, infiltrados. Nadie confiaba en nadie. Artyom apenas puso un pie en la estación cuando fue capturado y lo llevaron para ser interrogado. Pero todo caos tiene sus grietas y en un descuido logró escapar. Las balas silbaban junto a su oído mientras corría por pasillos abarrotados de soldados. Cada esquina era una emboscada. Si existía Dios, ese día estaba de su parte. Andrew, el herrero, apareció de la nada y lo escondió en su cabaña. Él sería su vía de escape, pero el único camino hacia la libertad atravesaba un campo de batalla. El Reich fascista y los comunistas se enfrentaban sin tregua. Ni siquiera el apocalipsis había logrado apagar el odio ideológico. Los rojos estaban reclutando voluntarios para un asalto directo a las fortificaciones del Reich y Artyom se disfrazó y se infiltró en una vagoneta repleta de reclutas. Cruzaron las barricadas y entonces el infierno se desató. Artyom luchó con todo lo que tenía. Se abrió paso entre el fuego cruzado, solo para acabar siendo prisionero de los nazis, que no pensaban usarlo como esclavo, sino que lo iban a ejecutar. Pero justo antes del disparo, dos figuras emergieron de la oscuridad. Ullman y Pavel, rangers de la Orden Espartana, acuchillaron al verdugo y lo rescataron. Y al reconocer la tarjeta de identificación de Hunter, lo llevaron ante Miller. Pero no sin antes robar un blindado, sembrar el caos entre los fascistas y hacer una parada en la estación negra que estaba siendo devorada por los mutantes. Artyom finalmente llegó a Polis, entregó la placa de Hunter a Miller y le explicó todo lo que había visto, los ataques, las visiones y el avance silencioso de los oscuros. Miller lo escuchó con atención y lo llevó ante el consejo de Polis para poder pedir ayuda y detener a los oscuros.
pero su petición fue rechazada. No había recursos, no había hombres, no había esperanza. A pesar de ello, Miller decidió actuar por su propia cuenta y le propuso a Artyom el plan de viajar hasta el D6, un antiguo búnker secreto que, según los rumores, aún conservaba misiles. Con ellos podrían atacar directamente el hogar de los oscuros y erradicarlos. Pero encontrar el D6 no sería fácil, ya que nadie sabía su ubicación exacta, y la única pista estaba en la superficie, en los archivos de la biblioteca. Artyom y su equipo salieron al exterior. Allí, entre ruinas congeladas y edificios fantasmales, se enfrentaron a los bibliotecarios, criaturas de aspecto simiesco con una fuerza brutal y una piel acorazada casi impenetrable. Lo más curioso era que la única manera de detenerlos era mirándoles fijamente a los ojos. Eso les intimidaba. Tras una lucha desesperada, lograron huir con las coordenadas que necesitaban. Antes de partir hacia D6, Artyom se reencontró con Khan, pero el encuentro no fue alegre. La guerra solo engendra más guerra, le advirtió. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Pero Artyom ya había tomado una decisión. El destino estaba marcado y el camino hacia D6 sería el más peligroso de todos. Las visiones se volvían cada vez más confusas y Artyom no sabía qué querían decirle los oscuros. ¿Buscaban paz o simplemente jugaban con su mente distorsionando la realidad con sus poderes psíquicos? No había respuestas claras, pero en ese momento nada de eso importaba. D6 no estaba tan abandonado como ellos creían, ya que una masa de carne mutante había colonizado el búnker. Quizá era un arma biológica que había evolucionado sin control, y sus semillas se arrastraban por los pasillos como si el búnker fuera su nido. Para activar el sistema de misiles, utilizaron una grúa oxidada, devolviendo así la energía al corazón de D6. Y una vez tuvieron el sistema de apuntado de los misiles en sus manos, salieron rumbo a la torre Ostankino. El trayecto fue una masacre. Uno a uno, sus compañeros, incluyendo a Miller, cayeron bajo las garras de los demonios que surcaban el cielo plomizo, dejando a Artyom solo. Durante la escalada por la torre, los oscuros intentaron detenerlo, no con fuerza, sino con su mente. Lo encerraron en una visión, un laberinto mental donde el tiempo y el espacio se desvanecían, y allí, entre las sombras, apareció Hunter. Le entregó una pistola y le dijo las palabras que definían la orden espartana: si es hostil, mátalo. Frente a él, un oscuro lo observaba y, sin dudar, disparó, despertó y activó los misiles. Se sentó en lo alto de la torre para ver cómo el fuego consumía el horizonte y el hogar de los oscuros ardía. Había cumplido su misión, sí, pero en su interior sentía que había fallado, porque en el fondo no sabía si había actuado por amor a los suyos o por miedo a lo desconocido. ¿Y si realmente los oscuros nos querían ayudar? Por desgracia, los humanos suelen disparar primero y preguntar después, y muchas veces el verdadero villano no tiene garras ni colmillos, sino que somos nosotros mismos.